Hola Mundo, hola Java, bienvenidos a un nuevo video del curso de Hola Mundo con Juanma, y en este video número 43 vamos a seguir viendo los patrones de diseño de software en Java. Específicamente vamos a ver el patrón adapter. Ese patrón adapter convierte la interfaz de una clase en otra interfaz que el cliente espera. El adapter permite que las clases puedan trabajar juntas, lo que de otra manera no es posible debido a que sus interfaces son incompatibles. Por otro lado, este patrón se usa cuando se desea usar una clase existente y su interfaz no es igual con la necesaria, o cuando se desea crear una clase reusable que coopera con las clases no relacionadas. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que las clases no tienen que ser necesariamente interfaces compatibles. Bien, más o menos esta es la definición del adapter. Ahora, como siempre, vamos a ir a nuestro Apache NetBeans y vamos a crear un programa en donde vamos a utilizar el patrón de diseño adapter. Bien, ¿qué programa vamos a realizar? Vamos a realizar un programa en donde vamos a adaptar el comportamiento de una clase de disco duro portátil y otras clases. Bien, entonces vamos a nuestro Apache NetBeans. Bien, aquí vamos a crear un proyecto nuevo, Java with an Java Application Next, y voy a poner como ejemplo disco duro adapter. Así se va a llamar nuestro proyecto. No voy a crear la clase principal, simplemente le doy finish. Y en source package vamos a crear varios paquetes. El primer paquete va a ser main. Y también vamos a crear otro paquete que se va a llamar modelo. Bien. En el paquete main vamos a crear una clase que va a contener la clase principal, que se va a llamar disco duro adapter. Bien, finish. Dentro de la clase vamos a crear el método principal, public static void main. Ese es el shortcut, el atajo para crear el método main. Le doy con la tecla tab y me crea el método main. Control S y guardo. Por el momento en disco duro adapter, la clase principal, no vamos a crear nada. En el paquete modelo sí vamos a empezar a trabajar creando la clase abstracta, que la voy a llamar disco duro. Voy a llamar así la clase abstracta. Esta clase va a ser abstracta, entonces va a ser abstract aquí. Y vamos a crear dos métodos. El primero será public abstract tipo string, y se va a llamar por ejemplo almacenar, punto y coma. Y otro método será public abstract de tipo string y será borrar, punto y coma. Listo, esta clase abstracta va a tener estos dos métodos. Ya podemos cerrar, y en el paquete modelo seguimos trabajando y vamos a crear otra clase que va a ser hija de la clase abstracta. Le voy a llamar, por ejemplo, disco duro 1. Le doy finish. Y esta clase va a extender extends de disco duro. Bien, entonces el error ya sabemos por qué sale. Debemos implementar los métodos abstractos de la clase padre. Bien, entonces ¿qué vamos a hacer aquí? Simplemente voy a borrar el mensaje throw new, este mensaje que está aquí, y también voy a borrar este que está aquí, para poder implementar esos dos métodos. Por ejemplo, en almacenar vamos a colocar un return
con un string, punto y coma. Aquí voy a colocar, por ejemplo, información almacenada correctamente en el disco duro 1. Bien. Y aquí simplemente voy a colocar lo mismo, un return con un string, pero vamos a colocar diferente, por ejemplo, información eliminada correctamente en el disco duro. Entonces ya hemos implementado ambos métodos. Ahora vamos a crear otra clase. Voy a cerrar esta. En el mismo paquete modelo, new Java class. Aquí se va a llamar disco duro portátil finish. Y esta clase va a ser un poco diferente. No va a extender de ninguna. Simplemente va a tener un private de tipo boolean que se va a llamar conectado. Bien, esta clase vamos a entender un poco más adelante para qué sirve. También va a tener un método public disco duro portátil abro paréntesis, abro llave, y esto va a tener la implementación dish.conectado es igual a false. O sea, en el constructor de la clase inicializamos la variable conectado como false. Y ahora vamos a crear otro método que será public de tipo string, va a retornar un string, el cual se va a llamar conectar puerto USB. Abro paréntesis, abro llaves. Bien. Y aquí vamos a colocar un condicional. If. Y voy a colocar diferente conectado. Bien. Abro llaves. ¿Qué quiere decir diferente aquí conectado? O sea, si conectado es diferente a verdadero. Bien, porque el if siempre evalúa si la condición es verdadera. Como inicia en false, entonces va a recibir, dependiendo de la implementación de la clase, será conectado o no conectado, o sea, será true o será false. Entonces, si es diferente de verdadero, entonces conectado será verdadero, true. Y eso va a servir para que el disco duro, para que el atributo conectado esté conectado, bien, o sea, sea verdadero. Vamos a retornar disco duro del portátil conectado. Eso es lo que va a tener. Y si no, o sea, else, abro llaves, return el disco duro del portátil ya está conectado. Bien, si es falso, pues lo conecta. Y si ya está conectado, pues pasa al else. Manda el mensaje aquí que ya está conectado. Control S. Luego el if y luego este método vamos a volver a crear otro método público. O sea, public va a retornar un tipo string. Desconectar del puerto USB. Paréntesis y llaves. Aquí, if, ahora conectado, o sea, si es verdadero.
vamos a retornar el disco duro del portátil desconectado. Punto y coma. Y si no, o sea, else, copiar un poco aquí. El disco duro ya estaba aquí, simplemente ya está desconectado. El disco duro del portátil ya está desconectado, o sea, va a recibir si conectado estaba conectado, pues se va a desconectar, y si no, pues eso quiere decir de que ya estaba desconectado. Simplemente eso es lo que hace el método de desconectar al puerto USB. Y ahora vamos a crear otros dos métodos de tipo public. Entonces el primero, public, va a retornar un string, el cual será almacenar información, abro paréntesis y abro llaves. Aquí simplemente voy a colocar lo siguiente, un return, abro paréntesis, punto y coma, información almacenada correctamente dentro de la unidad del disco duro portátil. Bien, esto es lo que va a decir. Vamos a colocar un poquito más pequeño esto. Eso es lo que va a retornar simplemente el método almacenar información. Ahora otro método public de tipo string, el cual será pues lo contrario, eliminar información, abro paréntesis, abro llaves, return, comillas, información eliminada con éxito de la unidad del disco duro portátil. Punto y coma. Y esta va a ser la clase ya creada bien. Entonces, esta clase va a ser el disco duro portátil, ya está implementada. La podemos cerrar con control S para guardar. La cerramos. Y ahora vamos a crear otra clase que será disco duro 2. Finish. Igualmente, como en la clase 1 del disco duro 1, esta va a extender de disco duro. Control S, implementamos los métodos, pero en este caso no los voy a implementar. Bien, o sea, no lo voy a hacer de esta forma. Simplemente como ya los tengo aquí en disco duro 1, los voy a copiar y los voy a pegar aquí. Simplemente aquí cambio el 1 por el 2 y el 1 por el 2. Prácticamente es lo mismo, simplemente de diferente disco. Bien, entonces ya podemos cerrar estas dos clases. Y ahora dentro del paquete modelo vamos a crear otro paquete, el cual será modelo.adapter. Lo doy finish. Y en este paquete modelo.adapter vamos a crear una clase que será el disco duro portátil adapter. Esta va a ser la clase adaptadora. Le doy finish. Y lo primero que va a hacer esta clase va a ser es extender extends de disco duro. Entonces debemos importar el paquete add import for modelo.disco duro. Ya importamos el paquete. También vamos a implementar los métodos almacenar y borrar.
Y entonces, bueno, ya nos ocupamos de los dos métodos. En esta clase adaptadora es donde vamos a empezar a colocar, bueno, a escribir el código para adaptar las clases. Lo primero es un private disco duro portátil. Disco duro portátil. Punto y coma. Y vamos a importar el paquete modelo.disco duro portátil. Sí, eso sería todo. Ahora vamos a crear el constructor public disco duro portátil adapter. Abro paréntesis, abro y cierro llaves. Y aquí solamente vamos a colocar disco duro portátil. Va a ser igual a new disco duro portátil. El constructor punto y coma. Bien, y aquí vamos a corregir un poco. Será, por ejemplo, a corregir, rename. Portátil. Aquí me quedó mal escrito. Adapter. Bien, ya tenemos creado el constructor. Ahora vamos a implementar los métodos. Almacenar. Vamos a borrar el mensaje. Y también, bueno, voy a minimizar esto para que no me haga estorbo. Y este también lo voy a borrar. Bien, aquí en el return, bueno, dentro del método almacenar, vamos a colocar un return disco duro portátil punto conectar puerto USB, y se lo voy a concatenar con una cadena que va a tener una \n disco duro portátil punto almacenar. Bien, ahí ya estamos implementando el método conectar puerto USB y almacenar información. Y ahora en la clase, en el método borrar, va a tener lo siguiente: if j option pan punto show confirm. Bueno, tenemos que importar el paquete. Vamos a importarlo, pane, para que me ayude el asistente. Bien, punto show confirm dialog. Recibe dos parámetros, el null, punto y coma aquí, y en vez del this voy a colocar una pregunta. Desea desconectar el disco duro. Cierro la pregunta y ahora ahora lo igualo a 0. Bien, entonces si esto es, bueno, aquí no va punto y coma, abro y cierro llaves, voy a retornar el disco duro portátil punto borrar, eliminar información, más \n más disco duro punto desconectar puerto USB punto y coma. Bien, vamos a revisar aquí por qué me marca este error.
Bueno, voy a borrarlo. Listo. Y ya para terminar el método borrar, después del if, voy a retornar con return disco duro portátil.eliminar información punto y coma. Bien, listo. Esto sería todo por la clase adaptadora. Ahora vamos a ir a projects y vamos a abrir la clase principal, disco duro adapter, y vamos a empezar a implementarla. Vamos a crear un atributo privado, private, static, bien escrito, claro, static, disco duro, bien, sí, un atributo de esta clase. Vamos a importar el paquete. Bien, también vamos a crear un método que será public static void usar disco duro. Abro y cierro paréntesis. Abro las llaves. Ahora j option pane punto show message dialog null como primer argumento, y en vez de disco duro, sí, va a ser disco duro punto almacenar. Lo concateno con una \n para que baje de renglón, un espacio, disco duro borrar. Entonces será disco duro punto borrar y coma. Cierro aquí un momento y ahora sí le doy control S y ya prácticamente estaría el atributo y el método para usar el disco duro. Perfecto. En nuestro método main vamos a crear lo siguiente: una variable tipo entero que le voy a llamar opción para crear el menú. Bien, va a ser igual a 0, punto y coma. Voy a crear un do while y en el do pues voy a colocar un opción es igual a j option pane, pero como esto me va a retornar un número entero, ya lo sabemos hacer. Integer punto parseInt de j option pane punto show input dialog null como primer argumento, y aquí voy a colocar una cadena que será menú principal. Control S, voy a darle 2 backslash para que me baje de renglón, y aquí voy a empezar a colocar las opciones del menú. Entonces la primera opción será 1 punto disco duro 1 backslash n 2 punto disco duro 2 backslash n 3 punto disco duro portátil, o sea, las opciones que creamos, portátil. Y la última opción, backslash n 4 para salir. Bien, ese será el menú. Aquí vamos a ver cuál es el error. El punto y coma. Se me olvidó colocarlo aquí. Bajamos. Y seguimos.
Voy a crear el switch, opción, abro llaves, case 1, 2 puntos, entonces disco duro va a ser igual a new disco duro 1. Llamo el constructor y le pongo el punto y coma. Debemos importar este paquete. Modelo, bien, bueno, de aquí lo que voy a hacer es, como vamos a importar todo el paquete de modelo, pues le coloco asterisco, punto y coma. Bien, de esa forma. Ahora coloco aquí lo siguiente. Usar disco duro, punto y coma. El método que creamos hace un momento. Y colocamos break, punto y coma. Case 2. 2 puntos. Disco duro 2, o sea, va a llevar prácticamente esto, lo mismo, pero ahora será 2. Y el mismo método con su brick. En el case 3, o sea, en el caso 3, voy a copiar lo mismo. Disco duro va a ser igual no al disco duro 1 ni al disco duro 2, sino al disco duro portátil adapter. Bien, llamo el constructor punto y coma. Bien, porque esa es la clase que tenemos aquí. Disco duro portátil adapter. Minimizo aquí y seguimos. Ya para el caso 4, 2 puntos, voy a colocar una ventana JOptionPanel.show mesas dialog null como primer argumento, y aquí en este segundo argumento voy a colocar fin del programa, porque eso quiere decir de que colocamos la opción número 4 para salir del programa. Colocamos su brick, punto y coma, y como default 2 puntos, default 2 puntos, un JOptionPanel, lo que viene escrito la J mayúscula, punto show mesas dialog null, y en ARS coloco opción inválida, punto y coma, aquí al final. Y ahora voy a buscar la llave del do para colocar su respectivo while, mientras que la opción sea diferente o igual a 4, punto y coma. Y esto sería todo por la clase principal disco duro adapter. Entonces vamos a empezar a ejecutar nuestro programa. Vamos a decir que esta es la clase principal, sí. Y me va a salir primero el menú de opción. Primero, lo básico, vamos a colocar 4. Si en verdad salgo del programa, fin del programa. Y recibimos nuestro mensaje de éxito. Volvemos a ejecutar y escribimos otro número, 5, opción inválida. Y vuelve y se ejecuta, 6, y vuelve y se ejecuta. Perfecto. Ahora vamos a crear un disco duro de la clase del disco duro 1. 1, ok. Entonces, información almacenada correctamente en el disco duro, y también va a salir el mensaje de información eliminada correctamente del disco duro 1. Voy a colocar 2 y me va a salir lo mismo, pero con el disco duro 2, disco duro 2. Y si coloco 3, en vez de desconectar el disco duro, vamos a colocar que no. Entonces el disco duro portátil está conectado y me salen los mismos mensajes. La información almacenada correctamente dentro de la unidad del disco duro portátil y la información eliminada con éxito de la unidad del disco duro portátil. Ok. Vuelvo a colocar 3 y me pregunta que si desea desconectar el disco duro. En este caso le voy a decir que no.
y vuelven y mensajes los mismos mensajes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? De que nuestro programa se está ejecutando correctamente. Hemos implementado el patrón diseño adapter. El adapter adapta cualquier clase dependiendo de su estructura. Entonces le voy a dar 4 para salir, fin del programa y éxito en el programa. Bien, entonces nos vemos en un siguiente video.